Gracias. Seguimos nuevamente en La Silla Rota. Busquen La Silla Rota en su portal o en Twitter la grabación de esta conversación con Martí Batres, que comentábamos, Martí, que da la impresión de que una de las fortalezas de Morena, el nuevo partido que tú presides, va a ser la capital del país. Particularmente en algunas delegaciones hay quien les atribuye, pese a ser un partido jovencísimo, capacidad para ganar en algunas de las delegaciones, particularmente algunas tan relevantes como Iztapalapa, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión sobre el DF, sobre la fortaleza de Morena? ¿Se fragmentará el voto que actualmente le permite al PRD conservar después de 17, casi 18 años el control político de la capital? ¿Cuáles son los escenarios? Ya en 2011 se perfilaba la posibilidad de que hubiera un sucesor de Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno. Las encuestas te daban a ti, entonces secretario de Desarrollo Social de la ciudad, muchas posibilidades, mucho conocimiento por parte del público, y de repente sales del escenario. ¿Hubo ahí un hachazo dentro, una especie de fuego amigo, o qué ocurrió? Mira, ese es un tema del que en general no he hablado mucho, hablé en su momento y después ya no me quise meter en el tema, ¿no? Creo que hay que mirar siempre hacia adelante. Lo único que te podría decir en todo caso es que mi salida del gobierno en ese momento se debió a dos factores. Uno, mis críticas a Felipe Calderón, recordando el cuestionamiento que le hicimos por la forma en que llegó a Los Pinos, que fue a partir de un fraude electoral, y dos, el hecho de que yo era el funcionario mejor posicionado del gobierno de la ciudad. Yo creo que fueron los dos elementos que provocaron mi salida del gobierno del Distrito Federal. Ahora, independientemente de eso, yo sigo en la lucha política, porque finalmente la lucha política que nos planteamos no es por cargos, sino es por la transformación del país, no solo de la Ciudad de México, sino del país. Déjame retomar, dentro de la izquierda, ¿cuál sería el pecado de que criticaras a Felipe Calderón? Aún siendo presidente de la República, Marcelo no se asumía como un aliado de Felipe Calderón, trató de buscar cierta distancia. Parecería, en todo caso, como un pretexto, digamos, y a lo mejor la razón era la otra, tu presencia en las encuestas, o algún deterioro en la relación con Andrés Manuel López Obrador, que no has mencionado. No creo que fuera por ahí. Yo creo que tenía más que ver con los temas locales. Entonces fue un desplazamiento para buscar que avanzara algún candidato más cercano a Marcelo Ebrard. Para determinadas decisiones, ¿no? O determinadas estrategias. Finalmente yo creo que la mejor estrategia son los principios y los resultados dan cuenta de ello. La mejor estrategia es defender tu postura. La mejor estrategia de la izquierda es defender su identidad, su programa, su proyecto. Esa es la mejor estrategia. ¿Cuál es la apuesta de Morena en el DF? Por eso, incluso te voy a decir, por eso Andrés Manuel ha tenido el éxito que ha tenido, porque ha sido muy consistente. Es decir, ha tenido un pensamiento, un planteamiento, un proyecto que ha sido permanentemente defendido. Ahora, seguramente Morena va a tener buenos resultados, tiene una implantación nacional, está en las 32 entidades federativas. La Ciudad de México va a ser muy importante también. La Ciudad de México tiene una tradición progresista, libertaria, democrática, y eso también va a ayudar al desarrollo de Morena en la capital del país. Hay una conexión natural, hay una buena comunicación política entre Morena y los habitantes de la ciudad, entre Andrés Manuel como dirigente político y los habitantes de la ciudad. ¿Tienes algún pronóstico en principio? Dentro de esos nuevos buenos resultados, ¿tienes algún pronóstico? Ya sé que vas a decir que van a ganar todo, pero... No me gusta especular, no me gusta especular. Lo que sí te puedo decir es que hay muy buenas condiciones, hay muy buena receptividad de la gente de la ciudad hacia Morena, hay muchos cuadros muy buenos de Morena en el Distrito Federal y hay trabajo. Y esos son los elementos que nos permiten ser optimistas. ¿Cómo describirías a López Obrador en este momento, especialmente después de la afección cardíaca que tuvo? ¿Qué tanta interlocución tienes con el propio Andrés Manuel López Obrador? Hay la percepción, por ejemplo, cuando estuvo en las campañas presidenciales, que tenía un primer círculo, digamos, a que no todos tenían acceso dentro de su cuerpo directivo, digamos.
¿Cómo describirías el actual momento de López Obrador? Bueno, para empezar, él interactúa con una gran cantidad de dirigentes de muy diversos niveles y tiene reuniones frecuentes con los presidentes estatales y con otro conjunto de dirigentes. Yo, en lo personal, tengo una comunicación muy fluida, directa, permanente con él, y eso es muy bueno para la organización. Tenía una pregunta que le he hecho a otros dirigentes de la izquierda cercanos a López Obrador. ¿Me podrías citar un defecto de Andrés Manuel? Bueno, seguramente. No me digas que es muy trabajador, porque eso no es un seguramente debe haber muchos, ¿no? Pero me acuerdo, una vez vi una entrevista que le hicieron a Diego Luna y le dice la reportera, ¿me puede decir cuáles son sus principales defectos? Y Diego Luna le dijo, bueno, si no te has dado cuenta, pues ¿para qué te los digo? ¿Cuál es tu balance sobre la gestión de Miguel Ángel Mancera en el DF como gobernante del PRD, representante de la izquierda mexicana? Pues me preocupa más lo que ha pasado con el gobierno federal, y yo como presidente nacional pues estoy más atento a eso. Me preocupa con Peña Nieto cómo se ha deteriorado la calidad de vida en el país, cómo le han pegado a la clase media y a los trabajadores. Me preocupa la pérdida de soberanía, me preocupa la pérdida de legitimidad de las instituciones. Es un desastre a nivel nacional. Obviamente pues que el DF es mucho mejor que lo que pasa en el país, ¿no? En el contraste de gobiernos entre el gobierno del DF y el gobierno federal, el gobierno del DF es mejor. Ahora, encuentro un cambio de tono, digamos, en el discurso sobre el PRD, en tus planteamientos. Cuando empezó la constitución de Morena, había un tono crítico mucho más enfático sobre el PRD. Hay una especie de guiños de conciliación ahora. No, yo creo que son momentos distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos la constitución de Morena, no nos referíamos prácticamente a cuestiones relacionadas con el PRD, no opinamos al respecto. Cuando vienen las primeras decisiones inspiradas en el Pacto por México, entonces sí tomamos una postura, y más recientemente tuvimos definiciones al respecto sobre esta relación. Ahora, muy rápidamente, ¿imaginas coaliciones con el PRD para las elecciones locales del próximo año? No hemos discutido eso, pero en las elecciones del 2015 no podemos tomar estas decisiones. Ahora tienen que ir solos, claro. Tenemos que ir solos, ¿no? Solos, pero bien acompañados de la ciudadanía y con definiciones claras, ¿no? Nosotros tenemos definido que nuestro adversario es el gobierno federal. Ese es nuestro adversario. El PRI y el gobierno federal son los adversarios de Morena. Y no obstante ello, tomamos posturas sobre diversas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, somos de la idea de que el transporte público no debe subir de precio. Esta decisión que tomaron en toda la región central del país, no solo el DF, sino también Estado de México, esta decisión que tomaron en la megaurbe sobre el tema del hoy no circula, afecta a la gente, se debe corregir. Entonces, bueno, tomamos decisiones también y tenemos definiciones siempre en favor de la ciudadanía. Hubo un cierto segmento de la población que pensó que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores eran un peligro para México. ¿Tú piensas que se le ha dado la vuelta a eso o sigues viendo en cierta parte del país ese tono? Bueno, esa fue una campaña detrás de la cual había muchos millones de pesos, miles de millones de pesos. Uno de los instigadores de esa campaña fue Gastón Azcárraga, este señor que saqueó a Mexicana de Aviación. En efecto, en el sexenio 2006-2012 hubo crisis económica, hubo desempleo, hubo carestía, etcétera, pero eso no pasó con López Obrador, sino con Felipe Calderón. O sea, los que promovieron esa campaña fueron finalmente los que resultaron ser los responsables de afectar la economía del país. Cuando decimos como un eslogan, estaríamos mejor con López Obrador, pues no solo es eslogan, sino que realmente estaríamos mejor, estaría defendiendo la economía de la gente. Si se hubiera evitado el fraude del 2006, tendríamos ahora el tren bala de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, tendríamos una nueva universidad en cada estado de la República, tendríamos pensión universal como un derecho para toda la gente, tendríamos una realidad distinta que no tuvimos con Felipe Calderón y que no tenemos ni vamos a tener con Enrique Peña Nieto. Martí Batres, presidente nacional de Morena, muchas gracias por tu presencia en la cita. Estaremos muy pendientes de Morena y muy interesados en qué pasa en la cita con las urnas y Morena.
Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos la próxima aquí en La Silla Rota.